Después de 8 años, Rafael Carioca se va de Club Tigres. Después de 8 años de campeonatos, de ligas, de CONCACAF, de Mundial de Clubes, Rafael Carioca se va de la institución teniendo 35 años de edad y siendo parte de este cambio generacional. La historia de Rafael Carioca en Tigres nunca, jamás la vamos a olvidar. Yo entiendo que históricamente Tigres ha tenido muy buenos contenciones. Entiendo que históricamente Tigres ha disfrutado por muchísimo talento en esa zona. Pero lo que le dio Rafael Carioca a Tigres es realmente único. Porque era un jugador técnicamente súper dotado. Era un jugador que no perdía la pelota. Podía dar un mal pase como todos, pero que se la quitaran a él, complicadísimo. Era un futbolista que cuando se animaba se mandaba unos buenos golazos desde fuera del área, pero con el paso del tiempo, como es normal, como es natural, su rendimiento físico fue bajando, su intensidad se disminuyó. Si de por sí no era muy intenso, ahora lo era menos y eso afectaba el rendimiento del Club Tigres. Me gustaría platicarles un poquito de cómo fue la elección de Rafael Carioca. ¿Por qué contratar a Rafael Carioca? Cuando era el año 2017, Guido Pizarro era seguido muy de cerca por el equipo Celta de Vigo, un equipo del fútbol español que en aquel entonces dirigía Eduardo el Toto Berizzo, hoy director técnico de Club León. Sin embargo, había un tema. Celta de Vigo no le podía pagar a Tigres los 8 millones de dólares que pedían por la transferencia de Guido Pizarro. Eso evidentemente era un problema. Así que el Toto Berizzo mantuvo el contacto de Guido Pizarro y cuando cambió de club, es decir, cuando Berizzo se va a dirigir a Sevilla, no lo dudó y volvió a llamar a Guido Pizarro. Además, en aquel entonces, Jorge Sampaoli, director técnico de la selección argentina, le había sugerido a Guido Pizarro que le convenía estar en España compitiendo y no en el fútbol mexicano para poder pensar en llevarlo a una Copa del Mundo en Rusia 2018. Entonces se iba Guido Pizarro después de un muy buen año futbolístico, después de ser campeón contra América, subcampeón contra Chivas, 2 finales consecutivas en un nivel muy alto, menos de 30 años de edad. Y había que encontrar al sustituto, había que encontrar quién se iba a hacer cargo ahora de la contención en Tigres. Recordemos que en aquel entonces Tigres era el equipo que mejor jugaba al fútbol en todo México. Era un equipo que dominaba la posesión del balón, era un equipo que defendía muy bien, era un equipo que tenía muchas variantes para generar oportunidades. Hay que recordar que ya estaba Edu Vargas en el equipo, que estaba el Chuco Sosa, que estaba Cel Arayán, que estaba André Pierre Gignac. Iba a llegar recién Ener Valencia en ese verano del 2017. Estaba Israel Jiménez. Era un muy buen equipo, pero necesitaba un eje, necesitaba un ancla en el centro de la cancha con el que todos pudieran apoyarse. El que apoyara a los centrales, el que apoyara al enganche. Necesitaba un contención, necesitaba sustituir a Guido Pizarro, que no era una cosa para nada sencilla. Y sé cuáles eran varias de las opciones. Por ejemplo, una de las principales opciones que en aquel entonces tenía Club Tigres era Iván Marcone. Era un contención que jugaba para Lanús en ese momento y que a Guido Pizarro le gustaba mucho en ese entonces y que incluso por ahí él mismo llegó a sugerirlo como una idea que él tenía para que pudiera tomar su lugar. Además de Iván Marcone, otro que sonaba era un futbolista colombiano procedente de Atlético Nacional, Mateus Uribe. Un jugador que después firmó con el Club América y le terminó yendo bastante bien. Sin embargo, había una situación. En aquel entonces, Tigres no necesitaba un Mateus Uribe, porque Mateus Uribe jugaba lo que en aquel momento lo hacía Dueñas. Aquí el que se tenía que sustituir era Pizarro, no a Dueñas. Entonces, recordarán algunos, los primeros partidos, quien juega de contención era Israel Jiménez. Un movimiento un poquito improvisado que no salió tan mal. Me acuerdo que el primer partido golean al Puebla de local con un hat-trick de Ener Valencia, pero definitivamente necesitaban sí o sí hallar un contención. Y es ahí en donde, mediante alguna recomendación del fútbol brasileño,
a Ricardo el Tuca Ferretti, le recomiendan a Rafael Carioca, que en aquel momento era futbolista del Atlético Mineiro y que la verdad no era un jugador caro. Rafael Carioca fue transferido al Club Tigres, según Transfer Market, por una cifra cercana a los 2.5 millones de euros. Una cifra, insisto, bastante buena, bastante comprensible, entendiendo que venía del mercado brasileño, que era un futbolista todavía menor de 30 años y que estaba pasando por un buen momento. Y la tarea para Rafael Carioca no era sencilla, tenía que venir a sustituir a un jugador que tenía 4 años en buen nivel, como lo había sido Guido Pizarro, que ya era de los líderes del equipo, que ya era de los capitanes, que la gente en aquel momento quería muchísimo a Guido Pizarro, pero Carioca tenía que venir a hacer un gran trabajo y tenía la capacidad. No por nada Carioca había formado parte de una lista de la selección brasileña gracias a su gran rendimiento en el Atlético Mineiro. Y siendo muy sinceros, los resultados comenzaron a verse de inmediato. Rafael Carioca cayó en el equipo con el pie derecho. Rafael Carioca empezó a controlar el centro de la cancha y la verdad es que ese primer torneo, ese primer semestre de Rafael Carioca en Tigres fue de altísimo nivel. Fue realmente una temporada extraordinaria para Rafael Carioca, que yo creo que el tema de llegar a una final del fútbol regiomontano entre Tigres y Rayados y jugar de una manera tan destacada, pues evidentemente lo catapultó a convertirse no solo en un gran contención de Tigres, sino en uno de los mejores contenciones de todo el fútbol mexicano. Incluso recordemos que en aquel momento el jugador que estaba de moda era Jonathan González, un futbolista que venía haciéndolo muy bien con Rayados de Monterrey, que en la final regiomontana Rafael Carioca lo controló, lo dominó y no lo dejó hacer absolutamente nada. Y eso creo que tiene muchísimo valor. La primera temporada de Rafael Carioca jugó 17 partidos, 16 como titular. Hay que recordar que él debuta ingresando desde la banca y en esa primera temporada hacía 1.1 intercepciones por juego, 2.1 entradas por partido y estaba teniendo un rendimiento bastante alto. Para el año de 2018, la verdad es que Tigres no tiene tan buen semestre. Se van eliminados contra Santos Laguna, aquel día que Tuca dice que se aburguesaron. Y el fútbol de Tigres iba a dar un cambio en verano de 2018 porque regresaba Guido Pizarro, porque Guido Pizarro otra vez sería parte de Tigres y es cuando comienzan a jugar Rafael Carioca y Guido Pizarro. Y siendo muy sinceros, no se veían tan bien juntos. Yo la verdad, de ese famoso video de Cuco con Mario Castillejos, donde Mario le decía, ¿no te gusta Pizarro con Carioca? Yo estaba del lado de Cuco. A mí tampoco me gustaba Guido Pizarro y Rafael Carioca juntos, pero entendía que ninguno de los dos podía quedarse en la banca por el gran rendimiento que estaban mostrando. Incluso si se acuerdan, Jesús Dueñas, que también estaba jugando muy bien al fútbol, lo terminan mandando a jugar de lateral. Lo terminan mandando a jugar de lateral por izquierda durante la estancia de Pizarro y Carioca juntos, porque no había un lugar para él en el centro de la cancha, y eso claro que terminó afectando el rendimiento del Club Tigres. Rafael Carioca se mantuvo en un gran nivel físico, la verdad es que muy pocas veces tuvo lesiones. Guido Pizarro también jugaba muy bien al fútbol, físicamente estaba de buena condición, llegó a ir a selección argentina. Carioca se mantenía como uno de los mejores contenciones del fútbol mexicano. Y el tiempo fue pasando, llegó otro campeonato en 2019, otra vez con un Rafa jugando muy bien al fútbol. De pronto ya empezamos a ver tiempo después a Guido jugando un poquito más atrasado y luego Carioca más adelantado. Después invertían los roles, se quedaba Carioca y subía Pizarro. Y la verdad es que ese tipo de circunstancias fueron haciendo que Tigres se adaptara cada vez más a jugar con Pizarro y Carioca. Pasaba el tiempo y Carioca se mantenía, pero fue en el año 2023 cuando con la llegada de Siboldi, Carioca vuelve a tomar un segundo aire con el club. Porque recordemos que durante la estancia de Miguel Herrera, a Miguel Herrera no le gustaba Carioca. Miguel Herrera, lo que estaba en desacuerdo con el fútbol de Rafa, era que decía que cuando perdía la pelota regresaba muy lento. Y era una cosa que repetía mucho, a mí incluso me lo dijo en persona Miguel Herrera,
me lo mostró con un video de por qué Carioca no jugaba con él. Pero con la llegada de Siboldi, porque el paso de Diego Coca fue muy corto y lo de Chima Ruiz fue una situación pues penosa para el Club Tigres por los malos resultados que se vivieron, pero con Siboldi Carioca regresó a tener ese protagonismo, a tener la confianza y a hacerlo muy bien, al punto de que otra vez Tigres fue campeón y él era un jugador clave. 2024 pasó como un año de mucha calma, pasó como un año sin tanto movimiento para Rafa, pero fue en el 2025, arrancando el año 2025, cuando Rafael Carioca estuvo muy cerca de irse de Tigres. Era algo que incluso él mencionaba en el vestidor. En el mes de enero, principios de febrero, incluso se pensaba que ya estaba prácticamente a nada de irse. Incluso llegó un momento en que no estaba en la convocatoria para el partido ante Toluca, pero sucedió una situación. La salida de Rafael Carioca en ese momento era para que pudieran contratar al centro delantero serbio Dejan Joveljić, pero este centro delantero serbio a la mera hora se arrepintió, no quiso venir al fútbol mexicano, prefirió irse al equipo de Sporting Kansas City y Rafael Carioca se mantuvo 6 meses más. Pero en todo momento sabíamos que al terminar este torneo, cuando Tigres se había eliminado ante Toluca 4-1 marcador global, sabíamos que era la última temporada de Carioca, sabíamos que el contrato no se le iba a renovar y que su destino estaba fuera de Tigres. Sé que hay gente que todavía vive con la nostalgia, sé que hay gente que todavía dice que hay que dejarlo, pero siendo muy sinceros, un jugador extranjero con la edad y el fútbol actual de Carioca hoy no tiene espacio en el club. Con Rafael Carioca siempre vamos a estar eternamente agradecidos por el rendimiento, por el fútbol, por la entrega, pero la actualidad de Rafa ya no es lo que necesita el equipo. Lo digo de forma directa y personal. Rafa, te agradezco mucho por todo lo que pasó en estos años, por lo que le diste a Club Tigres, por las veces que hablamos, por toda tu entrega, por tu liderazgo, porque sé que eso ayudó mucho al equipo. Espero que le vaya muy bien en cualquier club que juegue, sea aquí, sea en Brasil, en donde sea, porque estoy seguro que hay un club, algún club en el mundo, en donde Rafa puede llegar y aportar muchísimo. Ojalá que le siga yendo muy bien a Rafa. Y estamos viviendo este momento, estamos viviendo este punto de la historia de Tigres, en donde las grandes estrellas, las leyendas, los íconos de una época dorada comienzan a irse. Ya se fue Guayala, ya se fue Juninho, ya se fue Guido, queda Aquino, queda Nahuel, queda Guiñac. Y ojalá que tarden algún ratito más en irse, que los podamos disfrutar un poquito más, sobre todo Nahuel Guzmán. Rafa, gracias por todo y que te vaya de maravilla.